Y entonces yo decía, pues si batallo mucho con mi mamá, mi hermano, mi hermana, porque pues también ellos tienen ocupaciones y no veo que haya una persona en particular que asuma el rol de cuidador. Y en su momento el ex esposo lo asumía, pero bien importante, como dicen, no es nada más cuidar, sino la actitud que tiene el cuidador, porque a veces al paciente nos hace más daño la actitud del cuidador que lo está haciendo forzado, de mala gana, que no quiere, que nos involucra, que no puede emocionalmente. Y entonces, pues resulta el proceso para uno como paciente mucho más difícil de lo que normalmente es, así como para los cuidadores también es muy difícil cuando el paciente está negado a quererse atender. Entonces, es bien importante tener esa disponibilidad emocional, al menos la suficiente, para poder sobrellevar el proceso. Ahora también, yo he aprendido a no juzgar tanto como quiera a mis familiares porque también, por gloria de Dios, han sido 9 años. Entonces, imagínense que sea un solo cuidador durante 9 años más los que Dios me permita. O sea, sería un desgaste emocional muy fuerte. Y yo creo que hasta para uno como paciente, el que una sola persona sea tu cuidador, pues también como que genera un sentimiento de culpa, genera un sentimiento de, o sea, cómo se forman los vínculos, ¿no? Y entonces al ser un vínculo en el que el trasfondo está una enfermedad de por medio, pues puede traer emociones que no necesariamente son cuando es un vínculo por gusto propio, por decisión propia. Y entonces en mi caso, como les decía, en mis redes sociales yo publico quién me puede acompañar por favor a mi tratamiento, porque desde hace 9 años cada 21 días religiosamente voy a tratamientos. Claro que cuando se tratan de procedimientos como cirugías, como cosas mayores, pues ahí sí busco que sea una persona, pues de preferencia con una relación más cercana familiar por el tema legal, ¿verdad? Porque si Dios no lo quiera, pudiera llevarse, necesitarse algo, pues obviamente siempre piden que sea una persona en la cual haya un compromiso legal. Pero fuera de ahí, en los acompañamientos para quimioterapias, para tratamientos, para consultas, y cabe señalar, acostumbro ir sola, pero hay tratamientos, hay citas en las cuales si no voy acompañada no me atienden. Entonces, pues ahí es donde yo recurro en las redes sociales a buscar el apoyo, a buscar la ayuda, ese acompañamiento, y la gente ya lo toma como yo quiero participar, yo quiero apoyar, no lo ven como una carga, sino lo ven como yo quiero formar parte de tu proceso, yo quiero que sepas que estoy para ti, y los que no me pueden acompañar en persona me apoyan de muchas otras maneras porque hago diferentes dinámicas, y tengo mi emprendimiento para poder pues eh, pues costear mi vida porque pues fui pensionada por el tema de salud y pues por temas de la edad y que se trata de enfermedad, pues la pensión es muy poca, no es suficiente para seguir subsistiendo, entonces es donde yo pues también he hecho emprendimientos y la gente ha respondido bastante bien. Este, entonces, también me siento muy acompañada cuando publico que me siento de una forma, me siento otra. O sea, yo voy compartiendo eh, todo mi proceso, lo bueno, lo malo, lo que se siente, lo que considero importante que la gente debiera de estar con conocimiento, informada y también la manera de cuidarse, tanto físicamente como emocionalmente. Entonces, para mí ha sido muy bonito y satisfactorio que un proceso tan difícil y tan feo como el cáncer se le saque de alguna manera y en el buen sentido el provecho de poder mantenerme cerca y descubrir personas que me aprecian, que me quieren. Y me llevo sorpresas porque así como el que yo pensaba que iba a estar conmigo no lo está, pero personas desconocidas se han convertido en parte de mi familia elegida y pues yo me siento muy bendecida y la verdad, cuando he pensado en rendirme,
El hecho de que la gente me diga, yo voy contigo, yo te acompaño, mira, te apoyo, mira esto, eso a mí me hace pensar y recapacitar, decir, ¿cómo me voy a rendir si tengo la bendición de contar con una red de apoyo tan grande, tan importante? Y pues mientras tenga ese apoyo y los recursos se me vayan presentando, pues voy a continuar, ¿verdad? Mientras Dios lo permita. Gracias, Meli. Pues bueno, mencionaste muchas cosas muy importantes, pero entre ellas, todas estas emociones que puede vivir un cuidador y que también en tu caso es un muy buen ejemplo de estas enfermedades cuando la ciencia va avanzando y va permitiendo que se pueda vivir más con mayor calidad, pero los cuidadores se van cansando, van desapareciendo del panorama, hay que invitar a nuevos cuidadores. Entonces, yo sé que para el paciente eso es un proceso difícil. Desde el primer momento, la mujer mexicana, y esto también, o la mujer latina, voy a decir, porque yo creo que es latino, eh, estamos muy acostumbradas a cuidar. Somos, yo digo, cuidadoras seriales. Cuidamos, 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 y nos cuesta tanto ser cuidadas, muchísimo. Entonces, desde ahí viene esta digamos, remarcar la situación para permitirnos, como le hace Meli, ser cuidada, abrir su caso, quitar estas primeras telarañas que aparecen, no sé si les ha tocado escucharlo, pero lo primero que trabajo casi casi cuando llega un paciente a consulta es no quiero que me tengan lástima. Esta palabra de lástima tiene como una connotación dolorosa. Quienes se han atrevido a definirla, que a mí me parece difícil, pero quienes se han atrevido a definirla sí consideran que quien tiene lástima o que la lástima viene de una superioridad, ¿sí? O sea, como que a mí me da lástima, y no de una conexión humana al mismo nivel. O sea, yo estoy viviendo ahorita, Meli está viviendo esto, yo estoy viviendo mis cosas también, y como humanos siempre estamos con algún desafío, con algún reto enfrente. Entonces, eso, de ahí viene la compasión. La compasión se diferencia de la lástima porque busca este vínculo humano que Meli ha encontrado, por ejemplo, a través de los amigos, ¿no? Como, yo ahorita estoy viviendo esto, amiga, pero yo sé que en un momento yo lo voy a estar viviendo y también, y empatizo contigo. Eso por un lado. Por otro lado, a veces y casi en todo ponemos mucha carga en la persona. Tenemos que hacer mindfulness, tenemos que ser compasivas, tenemos que... Pero ¿qué pasa con los contextos? ¿Qué pasa con las organizaciones? Y ahí me gustaría que Luz nos platicara un poquito cómo podemos hacer o cómo podemos ir construyendo sistemas de salud más compasivos, porque yo creo que cuando vuelva a hablar Meli, que nos vuelva a hablar de lo que es ir cada 21 días a un sistema de salud pública y demás, nos va a platicar que no siempre todo sale muy bien. Pero pasa en lo privado también, ¿verdad? O sea, para ser no compasivo no se necesita estar en lo público, se puede ser muy compasivo en lo público, pero digo, en lo privado y en lo público. Pero me gustaría, Luz, que tengo mucha curiosidad, que nos digas, bueno, ¿cómo en sistemas tan saturados, Luz está en Colombia, no sé si viva lo mismo que nosotros, pero nuestro sistema de salud público está rebasado? Entonces, ¿cómo se pueden ir construyendo comunidades compasivas para que podamos ser nosotros como profesionales mejores acompañantes también? Listo, bueno, muy buenos días para todos. Gracias por tu pregunta, Isabel. Y qué chévere que lo trajiste a colación, porque sí, ya hemos dicho que el autocuidado desde el acto humano es cuidarnos, es estar bien, alimentarnos bien, ¿cierto? En hacer ejercicio, en lo que tú decías de esas estrategias de yoga, de, bueno, lo que acabas de nombrar. Pero algo muy importante, quiero conectarlo ya acá para ir avanzando, es que conectar el autocuidado como acto humano y profesional significa integrar ese bienestar personal, ¿sí? Si yo estoy bien, puedo dar mejor cuidado a mis pacientes y a las familias, ¿verdad? Si no lo estoy, pues evidentemente se va a reflejar en otras actitudes que ya Meli
muy amablemente nos contó desde su experiencia. Entonces, en ese orden de ideas me voy a trasladar a las organizaciones. Es muy importante que el autocuidado no debe entenderse como una responsabilidad individual del colaborador. Un ejemplo, la enfermera gestiona su autocuidado ella sola porque pues a mí no me interesa. No, debe ser un autocuidado colectivo a nivel organizacional. Es decir, que esto tiene que trasladarse a la parte institucional de la organización, ¿sí? Y acá cómo se traslada y cómo se va transformando esta cultura de cuidado al colaborador desde la parte directiva. Aquí todos tenemos que estar involucrados, ¿sí? Tenemos que empezar a sensibilizar una cultura de autocuidado desde las altas directivas, desde el nivel estratégico hasta toda la organización. Entonces, en ese orden de ideas, es un compromiso y es una responsabilidad organizacional asumir ese reto, que acá en Colombia por lo menos lo tenemos en muchas organizaciones que están acreditadas y las que no están acreditadas lo estamos arrancando. Entonces, ¿cómo debe de hacerse ese proceso? ¿Qué implica que la organización se comprometa? Uno, que la política de humanización esté desplegada a toda la organización desde la parte directiva, es decir, los directivos la hacen, pero hay que desplegarla. Todos tenemos que conocerla. Esto no solamente es de las enfermeras, de los terapeutas, de las auxiliares, de los vigilantes de algunas áreas del hospital, es de toda la organización. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo la estrategia? Haciendo o construyendo un programa de bienestar que esté ligado a esa política, a ese programa de humanización y que se esté midiendo y sosteniendo en el tiempo. Esto es muy importante traerlo a colación de esta forma porque en muchas organizaciones pasa, o por lo menos en mi país y en otros en donde está, y es que tú haces el programa, digamos que lo mantienes un ratico y de un momento a otro se cae. Y lo subimos cuando tenemos una visita de acreditación, por ejemplo. Entonces toca empezar a reunir las evidencias, que hicimos de día la enfermera, que hicimos de día el médico. Esas actividades son muy importantes para uno como colaborador. Yo fui enfermera durante muchos años, a mí me daban un premio y yo era feliz en la organización, pero no era suficiente. No era suficiente. ¿Por qué? Porque ese quehacer diario, ese programa de bienestar para el colaborador, tiene que ir en el tiempo, tiene que ser robusto, tiene que tener carne, como nosotros le llamamos en calidad. Carne es que esté muy bien documentado, pero además que esté muy bien documentado, tengo que arrancarlo en el tiempo y ojalá medirlo, ¿sí? Y ponerlo en práctica en el día a día. ¿Y qué se necesita para esto? Uno, que los directivos estén sensibilizados con el tema, que sea un proceso promovido, respaldado, visualizado, visibilizado. Todos tenemos que conocerlo, que ahí van las alianzas estratégicas dentro de la misma organización, comunicaciones, talento humano, calidad, todos los turnos de la organización, no solamente el turno de la mañana, que el paciente llegue en la tarde y el enfermero esté con una carga emocional bastante amplia, no. Tiene que ser divulgado y tiene que ser muy bien trabajado detrás de bambalinas para que en el momento que se haga la divulgación al hospital, los directivos sean los primeros que estén ahí y los primeros que estén dando los recursos para estos programas. Entonces, evidentemente, Isabel, Melissa y toda la audiencia que nos está acompañando el día de hoy, el autocuidado debe de ser reconocido como un ejercicio esencial de ese acto profesional y ético. Es decir, que el cuidador, los que estamos brindando cuidado al paciente, a la familia, estemos bien para cuidar a otros. Pero ¿cómo vamos a estar bien en las organizaciones? Apoyar, ¿sí? Y que haya un programa de bienestar que estén desarrollando en el día a día para que estos procesos los pacientes los evidencien y los miren. Un colaborador que está bien cuidado es un colaborador que va a dar un cuidado, uno, con calidad. Dos, que voy a impactar en los resultados clínicos de esa paciente, muy posiblemente no en todos, pero en algunos sí, en otros voy a impactar en resultados clínicos, hablemos, digamos,
digamos, darle un mejor confort a ese paciente, digamos que de pronto está en una UCI y no se puede mover, pero si yo llego con amor, administro un medicamento con amor, con ganas y demás, lo vamos a hacer mejor. Ahora bien, esto no solamente es de un día, ni de 2 días, ni de un mes, ni de 2 meses, esto tiene que trabajarse a lo largo de todo el tiempo. Es una cultura de bienestar que estoy desarrollando junto con mi cultura organizacional. Es cambiar, es transformarlo. Pero ¿cómo lo transformo? Uno, con recursos. Dos, con un buen despliegue organizacional. Y tres, que todos estemos trabajando en el tema, ojalá midiendo indicadores junto con el programa de humanización y viendo qué me sirve y qué no me sirve de esas estrategias que estoy adoptando. Les voy a poner un ejemplo, Isabel, muy corto ya para terminar y dar más espacio para hablar del tema, y es que en Colombia nosotros nos referenciamos de organización a organización, ¿sí? Entonces, si la organización A, el hospital A, tiene unos procesos que me parecen súper interesantes, pues, ¿qué voy a hacer? Buscar la estrategia de referenciarme, decir, venga, yo soy el hospital B, tengo esto, ustedes tienen esto, ¿cómo yo puedo, sí, traer algo de esta organización para implementarlo en la mía? Es algo de compartir también, ¿sí? Y es algo que tiene que quedar en la sensibilidad de las organizaciones. En la sensibilidad que me refiero, en que todos estemos conectados con el tema. Esto no es una carrera de quién hace el día del cuidado y cómo yo tomo la foto y la pongo. No, no, no. Eso va mucho más profundo. El tema es mucho más allá. Pero para esto necesitamos muchas manos y necesitamos, ahí sí, o sea, interiorizar toda una organización, sensibilizar toda una organización. Entonces, esa es como pues mi respuesta que te doy. No sé si hay alguna duda o quiere que lo amplíen un poquito más. No, bueno, me queda claro y me quedo pensando en que algo que ha ido pasando con la compasión, con el ser humano en el trato al paciente, es que queda muy en la persona, ¿no? Tenemos el doctor Sí, que es muy humano, el que no es muy humano, la enfermera que es muy cercana y la que no es muy cercana. El esfuerzo que ustedes van logrando es no dejarlo tan a lo que la persona ya es. Y esto me lleva a acordarme que cuando yo hice el entrenamiento en compasión, yo la verdad no sabía muy bien a qué iba, no entendía muy bien cómo me iban a enseñar el tema de la compasión, sí, pero me acuerdo que le digo a mi esposo, pues fíjate, va a hacer un entrenamiento, mi esposo es ingeniero, entonces, en cultivo de la compasión. Y me dice, ¿cómo que en cultivo de la compasión? Y le digo, sí, o sea, la compasión es algo que se puede cultivar. Yo casi que repitiendo el brochure, ¿verdad? Porque bueno, ni yo estaba muy segura que de verdad se fuera a poder. Y me dice, claro que no. Eso es, o sea, si tú eres generoso, si no eres generoso, generoso. ¿Cómo que se cultiva la compasión? Le digo, bueno, eso es lo que quiero aprender. Y justamente puse mucha atención en estos pasos que ibas diciendo, Luz, porque creo que ni siquiera las personas estamos conscientes de que algo que es muy humano, es cierto que hay personas que de manera natural son muy compasivas, es cierto también que la vida nos va poniendo muchos retos que nos hacen menos compasivos, ¿verdad? O más. A veces algo que yo he visto es que la edad, conforme tus logros los vas cumpliendo y todo, pues tienes más tiempo y recursos para dar. En otros momentos de tu vida, pues están sacando a tus hijos adelante. O sea, como que hay diferentes momentos de la vida que también pueden claro. afectar cómo te relacionas. Pero la compasión es algo muy complejo, pero que sí se puede cultivar. Y a mí me Claro. gusta mucho una frase, no sé si la han escuchado a Enrique Benito, que no es la que a mí me enseñaron de lo que es la compasión, que es la forma que toma el amor cuando se acerca al sufrimiento. Me encanta esa definición. Eh, a mí me lo enseñaron diferente. A mí me enseñaron que es una capacidad humana, la tenemos ahí, no todos la podemos sacar tan fácilmente, lo podemos ir desarrollando, pero es Desarrollando. esta capacidad que tenemos de acercarnos al sufrimiento, eh,
y querer hacer algo, empatizar hasta un cierto punto, porque también aprendí eso y creo que todos lo hemos vivido y el cuidador en particular se cansa de ser empático. Entonces, esta palabra empatía, que en un momento se puso muy de moda, tiene esta otra cara de ya me quemé siendo empático, ¿verdad? Y la compasión es llevar a la acción. Por ejemplo, estas amigas que comenta Meli, a lo mejor son empáticas, pero además lo llevan a la acción. Pensemos cómo termina el día una amiga de Meli que la llevó al IMSS, estuvo con ella y todo, porque la compasión también he aprendido y creo que ustedes lo han vivido, tiene como yo le llamo como un regreso a casa. En inglés se llamaba, porque era un entrenamiento en inglés, que se llamaba warm glow, o sea, como algo cálido que regresa, ¿no? Cuando cuidamos y cuando damos a alguien. Entonces, a mí me gustaría, como este tema de la empatía, que se me hace bien interesante porque es buena y mala, ¿qué opina Meli? ¿Qué ha vivido desde esta conexión empática hacia ti y que de repente se convierte en ya no puedo más, Meli? Eh, Me retiro para autocuidarme, siguiendo con lo que dice Luz, me retiro un poco para autocuidarme, te sigo queriendo igual, pero no puedo en este momento sostener tu sufrimiento. ¿Cómo lo has vivido tú? Claro, pues es un tema muy interesante, muy amplio y es fundamental. Me ha tocado vivirlo desde paciente, pero también como cuidadora. ¿Por qué? Porque yo soy voluntaria en mi grupo de pacientes en el hospital donde me atiendo. Hay un grupo de pacientes que ya incluso creció por fuera y es una asociación civil. Y entonces participo como voluntaria también exponiendo temas. Y en lo particular no me ha tocado tanto que ya me cansé, Meli, por lo que menciono de esta rotación de personas voluntarias que me apoyan. Sin embargo, recuerdo mucho una experiencia con una muy querida amiga, que por cierto estaba embarazada y yo creo que pues en algo afectó, que no me había visto que yo andaba ya con andadera. Entonces me acompañó al tratamiento todo y cuando salimos se agarró a llorar. Se agarró a llorar y me dijo, es que no es justo que te esté pasando esto. Yo no sabía que tan mal estabas. O sea, dejó salir su dolor y la verdad no es que me alegre, pero a mí me da mucho gusto que compartan su sentir, porque ahí es donde se dan los vínculos más genuinos, más sinceros. O sea, los temas incómodos se tienen que hablar. Y hay amigas, otras que también me han dicho, ¿sabes qué? Yo nunca te he acompañado porque no puedo. No puedo, o sea, me duele mucho lo que estás viviendo, se agarran a llorar y no soy capaz, discúlpame, perdóname, pero no soy capaz. Y yo les digo nuevamente, agradezco que abras tu corazón y esto es importante para mí. Para mí es muy importante saber que no es que no quieras, sino que no puedes. Y eso lo respeto, lo entiendo, es válido y me hace sentir que aún así cuento contigo, porque tienes ese interés, tienes esa preocupación, estoy en tu mente, en tu corazón, y no eres capaz de acompañarme, pero sí lo haces a través de otras formas que están en tu posibilidad. O sea, de alguna manera lo enfrentas, porque también lo he pensado en el caso de mi familia o de otras personas que digo, prefieren vivir en la negación, que también es algo humano, es parte del proceso también de duelo. Pero pues hay de todo, ¿no? Y hay quien decidimos estancarnos en una fase de nuestra vida y hay quien decidimos enfrentarla, trabajarla y ver cómo lidiar con ella. Entonces, en mi caso, pues yo siento que no tengo opción, o sea, he tenido que enfrentar, he tenido que desarrollar, he tenido que, pero bueno, todos somos diferentes como humanos y yo decido quedarme con lo bueno. Ahora, en la empatía, algo que me parece bastante incongruente en el sistema de salud público, privado, etcétera, es que en la formación profesional de los médicos los preparan para no vincularse con los pacientes,
para mantenerse al margen, para que sea una relación meramente profesional. Entonces, yo entiendo o quiero pensar que originalmente la idea era el autocuidado. Sin embargo, lo veo contradictorio porque le estás pidiendo al médico que sea un robot, que anule su sentir, que anule pues sí, su humanidad. Porque me ha tocado, he tenido oncólogos que me dicen, ay, Meli, pues es que no podemos ser amigos. Y yo, pues ni siquiera le pedí ser amigos, es algo que se da naturalmente. Si tengo 9 años viniendo, ¿cómo no vamos a ya desarrollar un vínculo de cercanía, si bien no es amistad? Pero sería imposible, o sea, pero bueno, entonces yo veo que hay algunos médicos que sí entran en esa disyuntiva de, a ver, ¿cómo puedo ser profesional sin dejar de ser humano? Y los confunden, ¿no? O sea, se crea una barrera ahí para ellos y también para uno como paciente. En cambio, por ejemplo, yo decidí ver el hospital, dije, este hospital va a ser mucho tiempo, decido verlo como mi segundo hogar, no como un hospital. Y ya llego a mi segunda casa y digo, aquí es donde me salvaron la vida, aquí vengo a que me sigan atendiendo. Y ya me conoce todo el hospital y la gran mayoría, afortunadamente, sí desarrollamos ese vínculo de cercanía de, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, échale ganas, muy bien. Y tiene mucho que ver ese grupo de pacientes de ayuda. Ahí en ese hospital es el primer país a nivel nacional, es el primer hospital a nivel nacional del sector público en el cual ya tienen un equipo, una trabajadora social especializada en oncología, y esa trabajadora social acerca a las demás áreas. Entonces, convivimos de manera extraordinaria los pacientes con el personal médico y se crea esa cercanía y esa empatía. Entonces, ya cuando nos toca ir a la atención médica, hay mayor disposición, hay mayor oportunidad, y también para nosotras como pacientes nos sensibiliza a ser selectivas en evaluar cuando sí requerimos una atención y no abusar de ese servicio, de esa atención que nos dan, no invadir. Es decir, por ejemplo, tenemos los números celulares particulares de algún personal médico, pero respetamos mucho porque no traicionamos la confianza que nos dan de aquí están para cuando se ocupen. Entonces, nos lleva a concientizarnos mutuamente y también yo como paciente, a mi médico, por ejemplo, lo veo muy estresado, de mala gana, de mal humor, y yo entiendo, digo, pues es que qué difícil ha de ser todo el tiempo estar viendo enfermedad y tener que ser el portador de malas noticias. Y entonces me recuerda, pues así como los psicólogos que ejercen, en el autocuidado está a su vez tener sus terapias psicológicas, pues sí, también los médicos deberían de tener sus terapias psicológicas y los enfermeros, y o sea, porque es un área, o sea, en la sala de quimio hay decesos, hay complicaciones, tienen que estar todo el tiempo en alerta porque son varios pacientes a los que están atendiendo al mismo tiempo, al menos en el sector público. Y la verdad que afortunadamente hay personal con mucha vocación que de manera muy personal, tengo enfermeros que se preparan en tanatología, que se preparan en psiconcología y me han atendido, me han contenido cuando me dan la noticia de una reincidencia. Pues es pásale a la salita para de una vez a ponerte el medicamento y ahí entras llorando, devastado, y ya el enfermero que tienes, ¿qué te pasa? Ya te saca la sonrisa, te dice ánimo, o sea, eso es algo extraordinario que yo creo que no se contempla dentro de la descripción de puestos del personal y que incluso me atrevo a decir que no le dan esa preparación para poder atender de una manera, pues, mejor al paciente y también que ese personal de salud no tenga una frustración respecto a cómo hago esto, cómo atiendo esto otro, lo tengo aquí, lo tengo enfrente, es una vida, no es un robot. No puedo actuar como robot atendiendo
a una persona. Entonces, pues esa empatía, o sea, esas conexiones que se dan, sobre todo hablamos desde el dolor, tienen una magnitud muy importante en el proceso del paciente. Y yo creo que hasta para el trabajador también se vuelve algo trascendental en la formación de su carrera, porque ya no estamos hablando de me están dando un reconocimiento. Yo estoy recibiendo la satisfacción de como ser humano aportar en la calidad de vida de otro ser humano, de otra persona. Hoy logré que la persona convencerla de que continuara su tratamiento. Hoy contuve una persona que recibió una fatal noticia, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si nadie lo contiene, ese paciente puede salir a matarse. Y cuando tiene una contención, pues recibe, muchas veces se ha dicho y se ha leído, a veces lo único que ocupamos es la compañía, el contacto humano. No necesitamos más a veces. Eso es lo más importante. Muchas gracias, Meli. ¿Qué opinas, Luz, de todo esto que platica Meli de la formación médica, de llegar hasta lo humano? O sea, ¿cómo llegamos? Porque una cosa es como el sistema, pero ¿cómo llegamos a las fibras humanas de estos profesionales de salud que efectivamente, al menos en Monterrey, yo he dado clase a médicos, les dan psicología como una materia que nadie quiere porque es de relleno y no hay este entrenamiento, por ejemplo, como el que tenemos en los psicólogos de, no, tú tienes que estar en terapia. Yo, por ejemplo, en lo particular estuve 12 años en terapia y aún así ya estoy así de volver otra vez porque, o sea, realmente necesitas. Entonces, ¿qué opinas, Luz? ¿Cómo llegamos Bueno, a ese ADN de las personas y del sistema? bueno, pues básicamente lo que decía Melissa ahorita y es el tema de la vocación de cada profesional. En eso estamos muy de acuerdo. Por lo menos yo soy enfermera y yo sabía que tenía que estudiar enfermería porque me gustaba, pero al mismo tiempo cuando trabajé con niños tuve sí, burnout, que es estrés laboral. Y lo dejé, sencillamente lo dejé porque dije no pude. En ese entonces, que fue hace muchísimos años, no había ningún programa de bienestar, no había autocuidado, no habían jefes compasivos, no había nadie a quien me escuchara. Sencillamente cambié mi rol y me fui hacia otro lado. Entonces pienso que este tema es de parte y parte, o sea, llegar, o sea, si tú digamos, por ejemplo, es de los profesionales de la salud, cuando hay un agotamiento, hay un cansancio, en donde ya el autocuidado incluso uno lo ve en su pelito, en los uniformes, ya no es como antes cuando yo llegué a estrenarme en mi rural, salí, empecé con el tema de que me especialicé en unidad de cuidado intensivo, me voy con todo a trabajar y resulta que me quemé porque el sistema mismo pues propicia esos espacios, los sueldos, bueno, todas las partes que ya sabemos y que no quiero traer a colación porque no es el objetivo de la charla, pero sí digo de parte y parte, y es importante que ahí es donde si yo como profesional entro a una organización y no me ofrecen ese programa, ese apoyo que yo les estaba hablando al inicio, porque esto es de estar en el tiempo capacitando, de estar sensibilizando, de estar retroalimentando, o sea, este tema de compasión y de empatía y todo lo demás que tú trabajas en la universidad y que vas a otra organización, si tú vas con todas las ganas, pero no lo ves y no te apoyan, pues evidentemente tendré que tomar decisiones como lo hice yo en mi caso personal. Muchos colegas dirían, uy, no, pero yo no estoy de acuerdo porque a mí me gusta. Pero si la organización no me da, yo no puedo ir solo. Por eso les decía al inicio, o sea, estos programas de bienestar al colaborador, que está incluido todo el tema de humanización, autocuidado, que ya hay otros temas ahí de compasión, empatía, desarrollar habilidades blandas de escucha, de comunicación efectiva, tiene que hacerse evidentemente por parte, digamos, del profesional en adoptar estrategias mías, como por ejemplo lo que ahorita Melissa nos decía. Hay profesionales que no les ayuda a las instituciones, es fantástico. Sería genial que a todos nos pasara eso, pero no a todos nos pasa. Hay unos que sí pueden manejarlo porque tienen su tema,
muy bien afuera, de pronto se recargan y demás, pero hay otros que necesitamos ayudas dentro de la organización. Entonces, a lo que va acá el tema, digamos, como en llegar a sensibilizar esa parte y cómo podemos desde las organizaciones y el sistema de salud, yo hablo a nivel de las organizaciones. Si yo cuento con una organización que me da los recursos para yo crecer en esa parte de empatía, en compasión, que me lo recuerden. Esto es una cultura en donde hay que recordarlo. El médico hay que recordarle. Hay instituciones, no las voy a nombrar porque pues digamos que no puedo, pero sí hay una muy reconocida en Colombia que se llama Plaintree, o sea que tienen reconocimiento Plaintree, y he sido paciente y he llegado y me he encontrado con médicos que tú crees que no y sí hay compasión, pero ¿por qué? Porque dentro de esa organización hay un programa de capacitación, llámese terapias psicológicas, llámese cursos de compasión, llámese en los cursos de liderazgo, el médico es humano. Ustedes no me lo van a creer, me encontré con un cirujano ayer que operó a mi esposo, yo estaba ayer en esta institución y pensé que me iba, así como lo que te pasó a ti, y él se sentó, utilizó eso, y me dijo, mira, está pasando esto y esto y esto con tu esposo, y me miraba a los ojos y yo decía, ¡oh! Y es un cirujano brillante en el país, lo conocen todo el mundo, entonces, y es una persona que yo no tenía alcance a él, y yo decía, pero me está hablando, y no es algo programado, no es algo que lo obliguen a hacer, es algo que él tiene su vocación, pero en su vocación y en su trayectoria profesional de 40 años, tiene 45 tal vez porque es muy mayor, ha desarrollado esas habilidades en comunicación efectiva, en compasión y en empatía. Entonces, pienso que para responder ya tu pregunta de manera ya integral es que las organizaciones están comprometidas, pero también uno como profesional tiene que elegir en dónde quedarse finalmente. Si la enfermera está en pediatría trabajando, lleva turnos muy complejos, la capacidad es muy grande, pues yo tengo que avisar a mi jefe y decirle, oye, mira, no puedo más, ¿puedes hacerme un cambio? Y si la organización tiene su tema, súper bien. Pero si yo veo que definitivamente me voy a un hospital en donde estamos hablando de autocuidado, en donde esto ya no es un tabú desde la pandemia, porque desde la pandemia nos venimos cuidando. Y si no lo encuentro, bueno, pues tendré que irme a otra organización o en su efecto, a la hora de que me hagan la salida de la organización, yo decir, bueno, estas fueron las razones por las que tuve que haberme ido, porque muchas organizaciones están sensibilizando todos estos aspectos que Melissa y que Isabel nos están socializando, o sea, no son ajenos y conozco no solamente en la que estuve ayer llevando a mi esposo, que fue algo supremamente difícil, hasta las 4 de la mañana que fuese, encontré empatía en todos, compasión en todos, y no era algo programado de que me toca hacerlo, Luz Ángela, o porque usted no, era algo que nacía, pero esto se va entrenando. Son habilidades que se van entrenando en el día a día. ¿Y esto cómo se entrena en el día a día? Con un apoyo dentro de la organización, en que todas las organizaciones estén comprometidas. Ahora bien, te voy a hablar del sector público en Colombia. Ya ahorita los hospitales públicos tienen un programa de bienestar en donde está el autocuidado como elemento fundamental, elemento no digo, como proceso, ¿sí? Y ya digamos que llegan los colaboradores y esas habilidades las van trabajando con todas sus estrategias, porque esto, digamos que requiere recursos, lo que yo te decía al inicio. Y los recursos, pues los da el hospital dentro de su plan estratégico anual. O sea, lo tienen que destinar sí o sí y es una política. Y si hay una política de humanización, pues hay que hacerlo sí o sí. Otros están en ese proceso apenas. Hay profesionales, me diría Melissa, bueno, y los que quieren trabajar y quieren dar lo mejor de sí, tienen el riesgo de que, bueno, dentro de esa organización no lo tienen, pero se van a quemar y van a sufrir de una, como lo que me pasó a mí en su momento como enfermera. Entonces, la invitación a las organizaciones y pues para darles esta respuesta es que es un compromiso de parte y parte. Es desde el acto humano y también el acto profesional que yo tengo
que sí o sí ver ese colaborador de manera integral. No es solamente la enfermera que va a llegar a cuidarme al paciente, sino que es la enfermera a la que yo también debo de cuidar y que no debe ser algo automático y un robot. Esto no se maneja así, sino se maneja de la forma más natural posible para todos y destinando esas estrategias con profesionales, con personas que vengan y le recuerda al médico, doctor, tiene que saludar, doctor, tiene que sonreír, porque a veces se nos olvida recordarles y esto es del día a día, es como decirle, doctor, tiene que firmar acá el consentimiento informado. Es eso. Obvio, pues no se van a parar anfitriones de servicio a darle el libreto al médico. Vea, tiene que, acuerde, no, porque somos humanos y erramos como humanos, ¿sí? Y estaría mal ahorita de mi parte yo irme como a eso de que no, es que hay que tenerlos ahí, hay que hacerlo. No, claro, nace, hay vocación, pero hay espacios que las organizaciones tienen que destinar sí o sí a estas capacitaciones y a sensibilizar la organización en todos estos aspectos: empatía, comunicación efectiva, escucha, todas las habilidades blandas hay que entrenarlas en el día a día. Por eso a los directivos se les da muchos cursos en liderazgo y esos liderazgos van fuera, van eh, a un parque, comparten, cierran los ojos, hacen todo el tema porque les recuerdan su familia, porque desde ahí es donde empezamos y llegan ya recargados, pero esto es de manera continua, es un mejoramiento continuo para que tengamos resultados eficaces y efectivos. Como digamos, me voy ya a Melissa de sus experiencias que me parecen muy valiosas y lo que tú nos cuentas es, digamos, prácticamente en base a la realidad, pero que también desde la parte de humanización se está trabajando y se hace. Hay instituciones que no tienen los recursos para hacerlos, pero es en esos espacios en donde los invitamos, hay que ahí sí, interiorizar, hacer una reingeniería de ese plan anual y empezar a ver qué vamos a hacer con nuestros colaboradores, aplicar encuestas de cansancio mental, de cómo se sienten, ¿sí? Escucharlos. Entonces es básicamente, digamos, parte, digamos, de este proceso. Entonces esto no se puede quedar solamente, como les digo, digamos en que yo llegué como enfermera a trabajar a un servicio pediátrico, luego yo a Luz Ángela, y voy con todas mis ganas, pero si me veo en algún momento así, me voy a enfermar, me incapacitan y tengo que decir no sigo porque no puedo ver un niño morir, no puedo ver un paciente con un medicamento en donde esté, digamos, pasándole por una venita o que me toque reanimarlo, que era lo que me tocaba a mí, o sea, rápido, pero yo llegaba ya cansada y nadie me brindó las herramientas en donde tuve que decir no, este no es el sitio, voy a cambiar mi rol. Hay colegas que les pasa lo contrario, llegan, van desarrollando burnout porque se va acumulando, las organizaciones no escuchan, es el memorando del por qué llegó tarde, el por qué usted no hizo, el por qué, pero no escuchan a la persona, no la miran a los ojos. Esas personas que están ahí, los jefes o el talento humano tampoco están sensibilizados con el tema, tampoco se han entrenado. Entonces, si no se han entrenado, ¿cómo yo voy a escuchar a mi auxiliar o a mi enfermera? Entonces, llega en un momento en donde se queman y viene el burnout y ahí vienen, digamos, los problemas, eventos adversos, renuncias, rotación de personal. Entonces, todo esto es para ir interiorizando al interior de las organizaciones, de los sistemas de salud también, pero digamos que ahorita el alcance son las organizaciones. Acá en Colombia, afortunadamente, muchas de las que conozco, no solamente donde llegó Jorge ayer, sino hartas, hablamos más de 15, tienen programas de bienestar muy bien robustecidos, muy bien implementados, en donde todos estos procesos se entrenan en el día a día. Qué interesante, Luz. Creo que aquí nos falta un poquito, pero no sé, Jimena, si quieras ir, creo que ya nos faltan unos minutos. He visto así como pops de preguntas, pero no sé cómo quieras que vayamos cerrando. Sí, pues digamos, abrir hacia comentar. Julien tenía un comentario, pero me gustaría si ella abre el micrófono y lo quiere compartir con la sesión. Y creo que es un momento para reflexionar y para mirar desde perspectivas, ¿no? Que eso creo que es también lo valioso de abrir el diálogo, mirarlo desde distintas perspectivas. Así que quien guste abrir el micrófono y compartir, por favor, está abierto el espacio.
Adelante, Erika. Hola, buenos días. Primero, pues, una felicitación a Isabel, a Luz Ángela, por los procesos que vienen adelantando, pero muy especialmente a Melissa. Creo que hay que reconocerte la valentía con que has venido asumiendo todo este proceso, las circunstancias que la vida han puesto en tu camino. Así que gracias infinitas y bendiciones infinitas por, por ser un ser maravilloso y valiente. Eso por un lado. Yo solamente quisiera mencionar que el tema cuidar y cuidarse con un enfoque de la compasión, como ustedes bien lo han mencionado, pues requiere diferenciar dentro de estos procesos qué es empatía, qué es compasión y cómo creo que fue Los Ángeles quien lo mencionaba desde la parte institucional, más que visto desde un proceso de gestión de la calidad, pues tiene que evidenciar desde la estrategia institucional, desde el alto liderazgo, el interés de participar con toda la comunidad institucional en estos procesos que nos permitan y nos enfoquen, nos orienten y nos lleven a una práctica compasiva. La doctora Isabel mencionó muy bien, hay procesos que te permiten formarte en compasión. Creo que el ejemplo de la Universidad de Stanford, con sus 8 semanas, es parte de lo maravilloso a lo que podemos acceder nosotros. Y en ese sentido, desde la estrategia, es lograr, hablando de temas de humanización, cómo se alinean los propósitos de la organización, los objetivos estratégicos de la organización para ser más compasivos en la práctica de la atención a los pacientes. Como líder de humanización y atención centrada en la persona de un hospital pediátrico al sur de Colombia, solamente quería compartirles que nosotros trabajamos más que en un programa de humanización, en una estructura de humanización, con una política muy bien definida, donde procesos institucionales que van desde la seguridad del paciente, la promoción y prevención, el mantenimiento de la salud, la responsabilidad social, eh, transversalmente alinean la tarea para lograr esa transformación cultural, que no es un proceso fácil. Entonces, desde la estrategia, como los procesos de gestión de talento humano facilitan desde la selección, desde el reclutamiento de personas, unos perfiles que permitan alinear un proyecto de vida que se desarrolla en una institución con un propósito institucional. Entonces, trabajar la humanización desde esa perspectiva y alinearla desde esa perspectiva en procesos sistemáticos, no en actividades, porque lamentablemente los programas nos invitan a hacer actividades y la estructura nos invita a desarrollar procesos. Es cómo logramos sistematizar situaciones, procesos, estrategias que sean medibles para lograr evidenciar esos cambios en las personas. Entonces, desarrollar procesos de cuidar al cuidador con un enfoque desde la compasión amerita movilizar muchísimas cosas. Creo que Luz Ángela bien lo decía, el liderazgo debe estar comprometido con esta situación, porque desde las bases puede haber muchas muy buenas intenciones, pero si no se cuenta con la cabeza que desde ese liderazgo apalanque, apoye, respalde, financie, evalúe y permita ese desarrollo en la institución, pues las cosas no se dan. Y el otro tema es cómo logramos, por ejemplo, con ese liderazgo de los pacientes, como lo que tú haces, Meli, participando, dando a conocer tu experiencia, haciendo escuchar la voz de los pacientes
cómo se gestan cambios que puedan apoyar a los equipos con una visión desde el otro lado, porque nosotros podemos tener muy buenas intenciones de hacer cosas para y por los pacientes, pero la perspectiva cambia cuando se trabaja con los pacientes. Entonces, en esos procesos creo que es importante pues mirar todo eso. Y lo otro que me llamó la atención es cómo aprovechamos, por ejemplo, en estos procesos de gestión de talento humano, el desarrollo humano, el bienestar, eh, el autoconocimiento como una parte de lo que se evalúa, por ejemplo, en el tema de los riesgos psicosociales en las instituciones de salud, pero cómo se forjan esos pequeños liderazgos en la base, desde lo operativo, lo táctico, lo estratégico y desde lo estratégico al operativo, a lo táctico, para que nos permitan a nosotros servirnos de otras ciencias, de otros aprendizajes para lograr esas transformaciones personales, grupales y organizacionales. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos en Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto es formación en compasión, 8 semanas de entrenamiento para su personal, más otros temas de empatía, comunicación, que pueden de alguna forma servir en procesos de codiseño donde los pacientes participan activamente, aportándonos a nosotros una perspectiva que quizás a veces no vemos. Gracias. Gracias, Gracias, Erika. Erika. Julien, por ahí no sé si quieras como último comentario para cerrar. No, claro, muy buenos días, buenas tardes a los que andan en otras regiones. Bueno, pues bueno, coincido plenamente con lo que comenta, ¿no? Ahora Erika y pues, bueno, comparto, pues, porque es parte de lo que, en lo que yo trabajo, que es en temas de salud y bienestar, justo a nivel organizacional, y me ha tocado trabajar con instituciones no hospitalarias. Y bueno, un poco lo que ponían en el comentario, ¿no? Creo que además de todo lo que dice Erika, que me parece, y estoy completamente de acuerdo, parece que nos estábamos conectando, ¿no? Porque la verdad es que esos comentarios de la estrategia, hablar de liderazgo y hablar de todas estas cosas que es la institucionalización realmente, ¿no? De una serie de iniciativas que realmente no sean programas aislados o esfuerzos aislados, que eso pues se diluye en el tiempo, sino que realmente sea acompañado de una estrategia, de una estructura que le dé un sostén, ¿no? A lo largo del tiempo y en donde justo esto podemos poner a la persona, ¿no? Al centro, que sabemos que eso es una de las cosas más relevantes. Y por supuesto, en este caso, pues por el otro lado tenemos que poner al paciente al centro, pero también tenemos que poner al cuidador al centro, ¿no? Entonces no, es un juego que hay que entender muy bien. Y pues creo que también a nivel hospitalario, pues es un reto por los turnos, ¿no? Nos ha tocado en algún momento hacer eso. Pues hacíamos programas, por ejemplo, el mindfulness, ¿no? En los hospitales para ciertas personas. Entonces, nada más desde hacer el diseño de los turnos, ¿no? O sea, porque pues tienen media hora, ¿no? O sea, están cansados, tienen turnos excesivos, pues ¿a qué hora los convocamos? Entonces, creo que con eso no quiero hacerlo muy grande, pero bueno, es importante entender, ¿no? Hablando de diagnóstico y hablando de temas en este sentido, hacer un correcto diagnóstico del contexto de cada uno de los lugares, porque es muy diferente la parte organizacional de una empresa, la parte de pública, ¿no? De un sistema de salud público y la parte privada, ¿no? O sea, cada uno tiene sus diferentes retos, sus diferentes contextos y que me parece que entendiendo muy bien este diagnóstico que podemos hacer de cada una de las situaciones, podemos lograr una mejor intervención y esto, ¿no? Poner cómo cuidar al cuidador, ¿no? A través de la compasión o cualquier otro de los elementos que vayan, ¿no? Ligados a la compasión, porque inclusive la propia palabra de la compasión no hay que explicarla, ¿no? Porque está desde la interpretación de compasión de pobrecito, ¿no? Ay, mira, está malito, ¿no? Sino lo que sea, hasta realmente lo que sí es la compasión, ¿no? Que tiene que ver con una concordancia, que tiene que ver con esos elementos. Entonces, pero bueno, creo que es un gran camino y creo que con estos foros que se abren estas conversaciones, pues nos llevamos información que podemos seguir, ¿no? Llevando a lo que nos corresponde y pues eso, ¿no? Seguir promoviendo que haya esta empatía que me parece que es importantísimo en el contacto con ¿no? Con el paciente y hace poquito, ¿no? Ahí compartimos, Selene y yo, hay
una obra donde me pareció algo muy importante, ¿no? Decía una chava que justo tuvo un proceso de cáncer, ¿no? Que dejó de ser paciente y se volvió una asiente, ¿no? O sea, entonces también hay que ver, ¿no? Poner también al que el paciente sea un asiente, que también no se quede como en esa perspectiva de, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Sino, qué más bien puede hacer, qué darle, ¿no? Brindar recursos. Y bueno, es un trabajo, pues, 360 con un montón de elementos que podemos integrar, pero bueno, ya no me extiendo. Muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Siempre Isabel me lo decía por un mensaje y me decía, cuídame porque yo me apasiono y entonces no paramos, ¿no? Y eso nos pasa a todos en este tema. Creo que da para muchas, no muchas conversaciones y muchos temas. Gracias infinitas a Isabel, a Melissa, a Luz por compartir con tanta calidez, con tanta sabiduría, con tanta claridad estos temas que, como dice Julián, son complejos y que tienen muchas perspectivas y hay que verlo y entenderlo desde tantas miradas, ¿no? Falta mucho trabajo por hacer en muchas organizaciones, que la intención de esto es abrir los espacios, escucharnos, inspirarnos para hacerlo, conocernos, tener redes de contacto para decirle, Luz Ángela, ayúdame, cómo meto la estrategia. Julián, por favor, ¿qué consejo me puedes dar? Erika, ¿cómo trabajo esto en mi organización? Porque no estamos solos. Los invito por eso mañana a cerrar todo este evento de la Semana de Experiencia del Paciente. Mañana vamos a tener una tertulia, como le llaman en España, que es con el doctor Nacho Vallejo y le estamos llamando La Nueva Ruta de la Salud, Experiencia, Innovación y Sentido. Y justamente esta conversación me parece extraordinaria porque Nacho y yo hablábamos acerca del liderazgo y cómo a veces recargamos mucho peso en el liderazgo, pero ¿qué pasa con el liderazgo medio, no? ¿Cuánto estamos haciendo los medios, el liderazgo intermedio para movilizar todas estas acciones y salir de lo individual y pasar a lo colectivo? Entonces creo que va a ser muy interesante. Acompáñanos mañana para cerrar con broche de oro y bueno, pues tener pues todo esto que es con toda la intención de abrir y de generar esta comunidad de agentes de cambio que lo estamos haciendo desde todas las trincheras que podemos. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan un excelente jueves. Isabel, gracias otra vez por tu participación. Perdón, doctora Jimena, mañana, ¿qué horas es la sesión? ¿10 de la mañana también? Bueno, 10 de la mañana Colombia, 9 de la mañana hora México. Y Gracias. están 12 del día para Brasil, por ahí, Francini. Misma hora. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, un gusto. Sí. Gracias.